Es cierto, según algunos que no saben absolutamente nada, que en la Alemania nazi se atentó contra la propiedad privada y eso los hace socialistas. No, nunca se atentó contra la propiedad privada. Al contrario, los grandes industriales alemanes desde los años 20 estuvieron financiando al Partido Socialista, al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Ya conté en un video cómo, a instancias de Drexler, el fundador, y contra la opinión de Hitler, se le puso el nombre de socialista en un congreso posterior. Ya existía el Partido Nacional de los Trabajadores Alemanes, el NDAP. Pero le agregaron socialista para competir, porque los socialistas tenían mucho cartel en aquel entonces y había muchos trabajadores en el Partido Socialdemócrata Alemán y en el Partido Comunista Alemán. Y entonces la idea de los nazis era ponerse el nombre para atraer trabajadores sin tener un programa socialista de ningún tipo, nada que ver, simplemente es el nombre. Es como la República Democrática Popular de Corea, no es democrática, es Corea del Norte. El hecho de que tú te pongas que eres demócrata, que tú te pongas que eres de izquierda, que tú te pongas que eres doctor en anillología saturniana, no significa absolutamente nada. Lo que importa son los actos. Hitler enriqueció a toda la clase que ya era rica, se apoyó en todas las industrias que hay, le hizo ganar muchísimo más dinero a las industrias de la guerra, dotándolos de trabajo esclavo que violaba ya las leyes de la guerra. Pero todos los que fueron campos de concentración no eran campos de concentración donde la gente se miraba a los ojos unos a otros durante todo el día. Sí, a diferencia de los campos de exterminio, donde a la gente llegaba para ser asesinada. Pero incluso en los campos de exterminio había fábricas y había lugares de trabajo, y la gente trabajaba 12 y 14 horas diarias haciendo trabajo esclavo para el esfuerzo de guerra. Y de allí salen grandes empresas, BASF, Bayer, Porsche, Ferdinand Porsche diseña el Volkswagen, Dornier, la compañía de aviación, ya es una de las compañías de guerra. Jamás tocó al poder económico, al capitalismo, a los grandes industriales, y por el contrario, una de las primeras cosas que hace el tomar el poder, ya lo he contado aquí, pero va otra vez, a ver si se lo dicen a Santiago Armesilla, una de las primeras cosas que hace al tomar el poder es anular a todos los sindicatos, sobre todo los sindicatos que eran de izquierda, todos los sindicatos eran de izquierda. Se crea un solo sindicato, y bajo la idea del corporativismo fascista, donde no hay lucha de clases, ni enfrentamiento de clases, ni diferencias entre clases, sino que trabajadores y patrones trabajan juntos por la patria, se obligó a todos los trabajadores a pertenecer al mismo sindicato y a no volver a hacer una huelga en su vida. Y desde 1932 no vuelve a haber una huelga en Europa, en Alemania, y no vuelve a haber agitación sindical. ¿Eso es socialista? Pues obviamente no. Se agarran de eso. Porque dice alguien aquí, según Santiago Armesilla, Franco hizo más políticas socialistas que el PSOE, seguridad social, vivienda social, etc. No, no exactamente. La seguridad social de Franco no era una seguridad social equivalente a la seguridad social que establece Ernest Lluch, a quien probablemente a Armesilla le da mucho gusto que le hayan metido un tiro por ser un hombre decente. La vivienda social es una vivienda para mantener a los trabajadores en una situación límite. No tiene nada que ver con el socialismo, tiene que ver con el fascismo. El fascismo mantiene a los trabajadores en condiciones de opresión, de falta de libertad, de incapacidad organizativa, de incapacidad de protesta, manteniéndolos en el límite de la supervivencia para que sirvan a la patria y a los patrones. Y aquí lo ves en Asturias, donde están las grandes barriadas de casas muy pequeñas, muy limitadas, muy a veces por debajo del nivel de la dignidad, que ponían los dueños de las minas para los mineros. Y mientras tú trabajabas tenías casa, sí, vivienda social. Y el día que dejabas de trabajar, pues a ver a dónde te ibas a vivir. Porque no había oportunidades y porque, por supuesto, los salarios no daban como para ahorrar muchísimo. Entonces, yo no sé qué juega, no sé quién es Santiago Armesilla. Sé que se ha hecho muy famoso y que a veces es guapo y usa el pelo largo y parece que dice que es de izquierda.
y junto con Roberto Vaquero, pero a mí me parece muy Nazgûl, la verdad. Lo poco que oigo de ellos son de estos bolcheviques que están del lado de los nazis, de estos rojipardos, de esta gente que tiene una visión económica aparentemente de izquierda, pero su visión social es profundamente reaccionaria. Cuando tú pretendes comparar la seguridad social de Franco con el Hospital Universitario Central de Asturias como vanguardia tecnológica que trata por igual al más pobre de los pobres y al más rico de los ricos, tú estás distorsionando la historia. Y esto se ha hablado, y esto se ha analizado mucho. Estas glorias sociales que se le quieren atribuir al franquismo, mientras generaba unas fortunas absolutamente brutales y cancelaba todo género de libertades, empezando por la libertad de expresión, la libertad de organización, la libertad sindical, la libertad de las mujeres. Y que te vengan a decir que Franco era socialista, es una vergüenza, es una verdadera vergüenza, ¿no? No creo que no es sostenible, pero por razones que probablemente si podemos hoy las hablamos, si no la semana que viene, a la gente le suena bien. Oye, pues si se decían socialistas los del nacionalsocialismo, pues eran socialistas, y entonces los socialistas actuales pues son nazis. No, nazis son Vox, nosotros no, o por lo menos la mayoría de nosotros no. Y ustedes comentan en nuestro chat. Y no, Eduardo Irigoyen, no fue Adolfo el que vio que el socialismo despertaba simpatías, fue Anton Drexler. Lo tengo contado aquí en un vídeo que se llama Los nazis no eran socialistas, digo, más claro no puede ser. Está el documento donde Hitler se oponía a que se usara el nombre socialista, pero en ese congreso todavía no tenía la fuerza suficiente para que su oposición predominara en las decisiones del partido. 2 años después ya era el dueño absoluto del partido. Y ustedes comentan en nuestro chat. Armesillas tiene estudios posgrados y máster en economía, politología. Algo de respetable tendría que decir, ¿no? ¿No? Lo respetable no te lo dan los estudios que hiciste, lo respetable te lo da lo que dices, ¿no? Si dices cosas razonables y bien fundamentadas, pues eres respetable aunque no hayas estudiado ni el kinder. Si por otro lado eres un manipulador de 7 suelas y tienes 2 doctorados, como es el caso de Pablo Iglesias, pues no me vas a impresionar. La titulitis es para niveles muy bajos de diálogo y de argumentación a nivel humano.